Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de un tema muy pedido, que es el de las emociones. Nos piden mucho que demos talleres en el interior de Córdoba de esto, así que me pareció apropiado volcar parte del material que damos en los talleres en un video como este que estás viendo. Bueno, ¿qué es una emoción? ¿Qué son las emociones? Se podría encarar este tema desde la biología, desde la fisiología, desde el punto de vista químico, desde la psicología, pero en este caso vamos a hablar, como siempre, de coaching, particularmente en este caso de coaching ontológico, y vamos a ver las emociones desde esta mirada que es el que tiene que ver un poco con el lenguaje y con la acción. Bueno, ¿qué es una emoción? Una emoción es una predisposición a la acción. Es algo que me pasa, que me predispone a accionar, a tener a la mano ciertas acciones disponibles. Y tener también como, entre comillas, prohibidas ciertas otras acciones. No es que prohibidas, sino que en una emoción yo puedo hacer determinadas cosas y hay otra cierta tanda de cosas que no voy a poder o me va a ser muy difícil. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una emoción que todos alguna vez hemos sentido, el enojo. ¿Qué podemos hacer cuando estamos enojados? Dos personas enojadas, pensemos. Obviamente que se pueden dar, por ejemplo, un abrazo, pero sería un abrazo falso, ¿sí? Cuando estoy enojado, mi tendencia es a quizá atacar a la otra persona. Viviendo en sociedad, por ahí no voy a ir a pegarle, pero sí por ahí voy a no hablarle, voy a agredirlo de alguna manera, quizá con algún comentario irónico, ¿sí? Dos personas que están enamoradas, o una persona que está enamorada de otra, tiende a cuidar, a proteger, ¿sí? Y esta emoción de atacar, a no ser que esté enojado con esa persona, como que no le sería posible, pero sí todo esto de cuidar, acompañar, proteger. Bueno, ahora, ¿cómo se sienten las emociones? Y acá viene la parte más práctica y más interesante, que esto cuando se estudia coaching se hace mucho hincapié en, bueno, los estudiantes de coaching practicar mucho esto. Cuando vos vas, por ejemplo, en tu día a día, en tu trabajo, o vas por la calle, prestar atención, decir, ¿en qué emoción estoy? ¿En qué emoción estoy ahora? Por ejemplo, estoy angustiado, estoy enojado, estoy... por ahí tu cuerpo está muy tenso y podés determinar que estás ansioso. ¿Cómo estás y en qué parte de tu cuerpo la sentís? Esto es muy importante. Por ejemplo, estoy angustiado y se me cierra el pecho. Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? O estoy enojado y siento el enojo en los brazos, por ejemplo, lo cual sería normal porque se nos va la sangre a las extremidades para poder atacar o huir, en el caso del enojo, si lo miramos desde un punto de vista más biológico, evolutivo. Entonces, puedo decir en qué emoción estoy, preguntármelo, y si necesito alguna ayuda, tomar como registro el cuerpo. O sea, en qué emoción estoy y dónde la siento. O qué siento en mi cuerpo para determinar en qué emoción estoy en ese momento. Ahora, muy lindo, ¿para qué me sirve esto? Porque de esta manera yo puedo detectar, por ejemplo, estados de ánimo. ¿Sí? Una emoción es algo que viene y se va. Pero un estado de ánimo, siempre desde la mirada del coaching, un estado de ánimo es algo que yo es similar a una emoción, pero no detecto un evento que la dispara. En la emoción, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, la angustia. Me enteré que tengo que pagar el doble de alquiler, por ejemplo, y eso me provocó angustia. Hubo un evento. Ahora, yo puedo estar angustiado sin saber qué me lo provocó. Y puedo llevar días así. Puedo estar quizá, haber estado, no sé, la mitad de mi vida angustiado. Quizás ya ni me doy cuenta que estoy en esa emoción y ya no es una emoción, es un estado de ánimo, ¿sí? Bueno, las personas tenemos estado de ánimo, las empresas, las organizaciones, los espacios de trabajo tienen estado de ánimo, las ciudades tienen estado de ánimo, los países tienen estado de ánimo. Este ejercicio a mí me sirve para detectar, por ejemplo, si yo estoy en un estado de ánimo hace mucho tiempo que me está de alguna manera cerrando posibilidades. No digo que haya emociones buenas y emociones malas, pero para ciertas circunstancias a veces es mejor tener una emoción y no otra. A veces es mejor contar con una emoción y no con otra. ¿Para qué otra cosa me sirve esto? Yo, por ejemplo, puedo estar en presencia de una persona, puedo encontrarme seguido con una persona que es, por ejemplo,
manipuladora. Y yo no me doy cuenta, ¿sí? Es mi amigo hace muchos años y yo no me doy cuenta que esta persona tiene como una tendencia a manipular, a sacar su propio beneficio desde la manipulación. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a sentir, por ejemplo, culpa. Algo que un manipulador utiliza mucho es la culpa. Y yo estoy con esa persona y empiezo a detectar que siento culpa. Y ahora, como estoy haciendo este ejercicio de todos los días ir midiéndome a ver en qué emoción estoy, digo, che, estoy sintiendo culpa porque estoy en presencia de esta persona, ¿sí? Entonces, el detectar qué emociones me provoca alguien me permite, quizá incluso en el caso de una persona que no nos está haciendo bien, por ahí alejarnos de esa persona. Pero si yo no tengo este training emocional, esta inteligencia emocional, yo no lo detecto, simplemente. Mismo, por ejemplo, cambiando un poco de tema, si yo quiero tener una conversación, trabajo, puede ser una empresa, puede ser una municipalidad, algo del Estado, una ONG, lo que sea. Cualquier organización yo tengo que conversar con otros, ¿no? Y yo tengo que tener una conversación quizá un poco incómoda, por ejemplo, pedir un aumento de sueldo o plantear una situación problemática con un empleado o con mi jefe o lo que sea. Si soy independiente, con un cliente, con un proveedor. Prepararme para esa conversación desde una emocionalidad adecuada, a mí me permite tener en esa conversación otros resultados distintos a los que tendría. Lo de las emociones es fundamental. Incluso en coaching hacemos algo que se llama diseño de conversaciones. Y algo fundamental que no puede faltar es la parte emocional, el contexto emocional. Vamos al caso, por ejemplo, de las sesiones de coaching, donde está un cliente y un coach, un coachee y un coach. En este caso dije un cliente porque es más práctico, ¿no? Si el coach no genera un contexto emocional de confianza, donde la otra persona sienta confianza, pero en realidad donde los dos sientan un espacio confidencial y sobre todo de confianza, la otra persona no se va a abrir. Bueno, lo mismo le debe pasar a un psicólogo o cualquier profesión relacionada a esto, donde hay a veces tanta intimidad en la conversación con el otro. Si no está el contexto emocional adecuado, es como si hubiera una pared entre las dos personas. Y se ve afectada, bueno, la manera en que te perciben, la manera en que percibes al otro, la escucha, un montón de cosas. Para coordinar, conversar con otros, vas a tener que prestar atención a tus emociones y generar los contextos emocionales más apropiados para esas conversaciones. Bueno, gracias por haber visto este video y voy a hacer otro más de emociones donde voy a explicar cómo gestionar las emociones. No vamos a hablar de controlar, esto no es volverse un controlador de las propias emociones, pero sí se pueden gestionar, ¿sí? Y bueno, voy a dar algunas técnicas, tanto corporales como desde lo lingüístico. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.